Sean bienvenidos a esta serie de cápsulas del Café Cultural Newsabi, en donde entrevistaremos a gente que dedica su vida al arte en cualquiera de sus expresiones. Personas que en su vida cotidiana se encuentran cara a cara con los escenarios, los lienzos, las cámaras, etc. En compañía de un delicioso café, sean bienvenidos a esta charla con nuestros artistas. Muy buenas tardes y sean bienvenidos a nuestra segunda emisión de Nuestros Artistas aquí en el Café Cultural Newsabi. En esta tarde tenemos el honor de tener a Jimena Tavares, quien es egresada de Casa Azul, en donde estudió actuación y también se dedica al maquillaje profesional. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, entonces para comenzar voy a hacerte entrega de tu café de olla que nos has solicitado para esta emisión. Muchísimas Espero que te gracias. guste. Gracias. Así es que, bueno, para comenzar, cuéntanos cómo te iniciaste en el mundo del arte, cómo fue tu contacto con el arte, cómo fueron tus primeros pasos, tus pininos, cuéntanos. Creo que desde muy pequeña sentía este llamado hacia el arte en general. Creo que me llamaba más la atención mis actividades extracurriculares después de la escuela desde muy pequeña. Salía de la primaria y tenía mis clases después de clase, tenía de barro, tenía de pintura, tenía de dibujo. Los fines de semana estudiaba baile, ¿no? Entonces desde los que serán 5 años empecé a meterme a diferentes talleres de arte porque había una parte en mí que sabía que quería ser artista, no sabía qué tipo de artista, pero sabía que ver arte, ir al teatro, ver películas, bailar, cantar, pintar, me movían emocionalmente cosas que tal vez algunas otras materias lógico-matemáticas no me movían de esa manera. Y por ejemplo, ¿cómo fue que llegaste a la actuación? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos en la actuación? ¿Qué fue lo que te despertó la curiosidad o cómo fue en ese sentido? Fue muy gracioso porque empecé en un taller de actuación de la secundaria. Conocí a una maestra que es una maestra de teatro, egresada de la Casa del Teatro de aquí en Coyoacán. Y la verdad es que a partir de que empecé a tomar su clase y empecé a sentir esta libertad escénica que nunca antes había experimentado, ¿no? Estos nervios, esta adrenalina, dije, el escenario es el lugar donde quiero estar. Entonces creo que a partir de ahí empecé a sentir ese llamado y a los 16 años una amiga me invitó a meterme a una obra de teatro musical. Y creo que el teatro musical fue mi inicio en la actuación formal. Oh, ya. Muy curioso. Y por ejemplo, ¿qué, y después de, bueno, y en esta fase, digamos, en la que tú te apenas introducías en la actuación, ¿qué fue lo que, digamos, hizo que pensaras, oh, yo quisiera dedicarme a esto profesionalmente o qué fue lo que, cuál fue el llamado, por así decirlo? Creo que a partir de ver obras profesionales y las películas siempre me han encantado. Siempre desde pequeña me aprendía todos los diálogos y todas las acciones de las películas y quería recrearlas. Pero para decir realmente esto es lo que quiero hacer con mi vida, empecé a consumir mucho teatro. Teatro de todo tipo, pero sobre todo te digo, empecé con el musical. Y ver a esos actores profesionales haciendo toda esta ficción, yo salía movidísima emocionalmente y algo en mí me hizo darme cuenta de que tal vez ese podía llegar a ser mi llamado, el mover a otras personas desde el teatro y desde la actuación. Ok. Y por ejemplo, tus estudios profesionales, ¿podrías contarnos un poco al respecto de cómo se desarrollan los estudios en cuanto a actuación, dramaturgia, etcétera, etcétera? Bueno, cómo se llevan a cabo? ¿Podrías ilustrarnos un poquito? Pues yo pensé que era muy sencillo, que era como en los talleres, ¿no? Nada más caminas por el espacio y te aprendes un texto, pero la verdad es que conlleva el reaprender cómo existir, ¿no? Desde el cómo hablar, cómo caminar, cómo moverte, cómo respirar, cómo hacer todo desde el principio, cosas muy básicas que aprendes desde niño, es reaprender todo esto, neutralizarte para poder después, a partir de ahí, entrar a un personaje. Entonces toda esta parte es un proceso actoral que parece muy sencillo, pero en realidad es bastante confrontativo. Me parece que es... Pero es muy bello, es muy gratificante el poder dar el paso a ya empezar a entrar a ficción. Sí, porque digo, vemos, por ejemplo, cuando vamos al teatro, vemos toda la puesta en escena ya realizada, pero no tenemos como
esta idea de cómo se lleva a cabo cada parte del trabajo para poder llevar a escena una obra, un libreto, ¿no? Entonces como que a veces pensamos que puede ser algo muy sencillo y no, a veces hasta existe la lectura de mesa, ¿no? Donde todos Es bastante pesado, es Ujú. bastante pesado. Y ya que empiezas a conocer a toda la gente que está involucrada en una puesta en escena, desde los técnicos, los asistentes, los productores, los escenógrafos, los vestuaristas, maquillistas, etcétera, te das cuenta de que es todo un conjunto de personas y que el trabajo en equipo es vital. Eso es creo que la parte más importante. Donde hay una parte desfasada, Mm. se empieza a desmoronar un poco la producción. Entonces sí es un trabajo en conjunto importante. Ok. Y por ejemplo, ¿cuál dentro de tus estudios, cuál fue tu experiencia más memorable? De mis estudios, creo que hice muchísimas presentaciones, muchísimas obras, muchísimas escenas, pero creo que el trabajo que hice con mis compañeros de empezar a confiar, yo soy una persona que me cuesta un poco esta parte de cierra los ojos y aviéntate para atrás y confía en que el otro te va a cachar, ¿no? Este trabajo de confianza para mí ha sido muy difícil, pero ya dentro de un grupo pues tienes que hacerlo, ¿no? Entonces esa ha sido creo que la parte más gratificante en mi proceso actoral, el poder aprender a confiar en los otros y por ende confiar en mí, en que soy capaz de hacer el personaje que me ofrecen los directores. Ya. Y por ejemplo, una vez que concluyes tus estudios, ¿qué, qué- cómo, eh, cómo es que, qué actividades empiezas a realizar tú? Muy difícil porque egresé en la pandemia, Bueno, entonces sí, eso es una parte fue muy complicada. difícil porque egresé por videollamada. Mi última Mm. clase fue por videollamada, entonces fue muy interesante el poder ver cómo podía involucrarme en el medio actoral sin poder pisar un teatro, ¿no? Todo desde mi casa, desde mi computadora. Entonces decidí estudiar maquillaje a partir de eso. También Mm. decidí hacerme maquillista profesional. A la par que estaba ayudando como asistente de dirección a mi maestra de tercero, con la que egresé de la carrera. Me ofreció un trabajo como su asistente. Me dijo, tal vez tú puedes ser actriz en este momento, pero ya conoces cómo funciona y eres bastante organizada, quieres ser mi asistente. Y dije, me parece de lujo, y empecé a aprender esta parte de producción por atrás del escenario a la par de maquillaje, que también me apasiona muchísimo. Oye, y por ejemplo, esta parte de asistente de dirección, ¿nos puedes explicar un poco sobre qué va? Porque a lo mejor pues no tenemos muy claro como todas las partes que conlleva una producción, qué es lo que cada quien hace en ese caso. Entonces, un asistente de dirección, ¿a qué se dedica exactamente? Es directamente tratar con el director, escuchar cuál es la propuesta que quiere hacer con la obra, con la ficción, y a partir de ello tratar con todos los demás. Yo conecto directamente con los actores, yo conecto con los vestuaristas, yo conecto con los productores, yo conecto con los escenógrafos, yo conecto con los técnicos. Yo le comunico a todos lo que el director está queriendo hacer para que también el director pueda encargarse desde la parte creativa y yo desde la parte logística, ¿no? Organizar los horarios, los ensayos, que todo esté en orden, que todo esté perfecto y listo tal y como el director así lo desea, ¿no? Estar literalmente ahí moviéndome, porque muchos directores también se enfocan más en la parte de ellos cómo quieren que se vea y nosotros nos encargamos de pues lograrlo, ayudarles a lograrlo, a que se haga realidad, desde los asistentes de dirección, de producción, todo el equipo. Pues me imagino que es un trabajo pesado estar organizando todo este tipo de horarios, locaciones, ver que todo vaya a funcionar, ¿no? Lo es bastante complejo, Sí. pero también es muy gratificante, la verdad. Aprendí muchísimo. A veces creo que como actores perdemos esta parte de saber que hay otra gente que está encargándose de nosotros. Entonces también estar del otro lado pues me ha ayudado a aprender muchísimas otras habilidades que tal vez en la carrera no hubiera aprendido. Esto Ya. es más bien una situación que aprendí gracias a la práctica. Oh, ya. Y por ejemplo, en el maquillaje, ¿cómo fue que te interesó esta área? Fíjate que en la carrera de actuación no existe
no existe caracterización desde el maquillaje o desde el vestuario. Como que ya está implícito, pero no es una materia en sí. Entonces, pues si tienes que hacerte un moretón, un corte, envejecerte, porque pues como actor necesitas entrar en personaje y visualmente tienes que verte como el personaje, es algo que a veces no enseñan en muchas escuelas. Y a mí como actriz me interesaba mucho poder aprender esta parte de cómo yo caracterizarme para mis producciones, para mis obras, para mis personajes, porque pues esto no me lo enseñan, ¿no? Y entonces a menos que contrates a una maquillista que te maquille o te enseñe, pues es terreno desconocido para muchos actores. Entonces, desde que estaba en la carrera ya fui yo la compañera del me haces un moretón, me haces un corte, me puedes ayudar con esto, con lo otro de maquillaje, a cubrirme un tatuaje, ¿no? Entonces, desde ahí dije, me encantaría poder hacer maquillaje profesionalmente para el arte, para el cine, para el teatro. Oh, ya. Y por ejemplo, bueno, yo, para mí en lo particular no es un área que yo conozca demasiado. Entonces, por ejemplo, dentro del maquillaje como tal, existe, no sé, subramas, ya sea por ejemplo para cine, efectos visuales, actuación en teatro, en cine, ¿cómo Sí, es? el maquillaje que conocemos se llama maquillaje social, ¿no? Es el que se usa pues, en los eventos, las graduaciones, 15 años, bodas. Existen maquillistas que son solo para novias, maquillistas que son solo para red carpets, ¿no? Para sesiones fotográficas. Hay diferentes tipos de maquillistas que pues, se van enfocando hacia el área que más les gusta, hacia revistas, hacia televisión. Y pues a mí me movía mucho el cine y el teatro. Y son maquillajes muy distintos, porque el del cine de hecho es mucho más realista, porque la cámara es muy cerca. Entonces los detalles deben ser impecables. Y el de teatro tiene que ser muy exagerado para que puedan verlo hasta la última fila. Entonces son bastante opuestos, pero pues a la par. Aprender cómo complementarlos y cómo usarlos, pues me ha dado un espectro bastante amplio de lo que es el maquillaje. Oye, sí, porque me imagino, al tener diferentes funciones, ha de haber distintas áreas en las que uno se puede desarrollar ahí dentro, ¿no? Oh, ya, qué interesante. Y bueno, ahora que estamos aquí, ¿qué opinas, por ejemplo, de esta clase de espacios en la que le damos la oportunidad a artistas que vengan aquí a presentar su arte, a trabajar, ya sea dando un taller o teniendo un espacio para presentarse con el público y que también para convivir con el público, ¿no? Digo, después de todo este tiempo de pandemia, la verdad es que ha sido un poco complicado encontrar espacios así y que también un poco íntimos, por ejemplo, aquí en el Café Cultural Ñusabi. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión acerca de estos espacios culturales? Pues es muy reconfortante. La verdad es que me siento pues abrazada por gente que tal vez no es de mi área artística, pero me está abriendo los ojos a otra parte. Así como te digo, pues de la actuación a la producción hay una línea que yo decidí cruzar. Ahorita de la actuación a conocer a otros artistas que no solo son exclusivamente actores, sino también hay pintores, hay músicos, ¿no? Hay tantos tipos de artistas que yo tal vez no conocía cómo era su mundo, y el ver que podemos juntarnos, conocernos, colaborar entre nosotros, me has hecho sentir que pues existe una unión y una comunión entre artistas que puede ser muy reconfortante tras la pandemia, que estuvimos muy alejados unos de otros. Creo que ahorita el poder comunicarme con otras personas me hace sentir bastante abrazada de alguna manera. Es un comentario bastante lindo de tu parte, porque también, pues bueno, como dices, ha sido complicado en todo este tiempo y pues no, te agradezco mucho tu tiempo que te has tomado con nosotros para tener esta entrevista. Y también, por ejemplo, ¿qué te ha parecido el café que te he preparado para esta ocasión? No lo he probado, yo pedí un cafecito de olla, pero espera un momento. Ay, sí. Está muy rico, muchas gracias. Bueno, qué bueno, Muy qué bueno que rico. te gustó. ¿Se lo recomendarías al público que nos está viendo? Sí, claro que sí, por favor, sí. Si pueden pedir un cafecito aquí, les prometo que está muy rico, no se van a decepcionar. Pues bueno, por esta emisión ha sido todo. Les agradecemos, te agradezco, Jimena, que Gracias. nos hayas acompañado en esta tarde. Asimismo, les agradecemos que nos hayan acompañado en esta emisión de nuestros artistas aquí en el Café Cultural Ñusabi. Ya saben,
Este espacio se encuentra abierto para que ya sea que quieran venir a tomar un café en una tarde, a probar nuestros postres o también para venir a nuestros eventos, conciertos, talleres de música, talleres de artes visuales que tenemos en nuestra cartelera. Así es que ya saben, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Y pues bueno, les agradecemos su presencia por esta emisión y pues muchas gracias Muchas y gracias. hasta luego.